Mi nombre es Gillian Harris, tengo 32 años y creía conocer cada detalle de mi familia. Hasta esa fatídica noche durante la fiesta de cumpleaños de mi madre en un restaurante mexicano en Salem, Oregón, cuando todo se vino abajo. Había organizado cada minuto, la mesa con más encanto del lugar, decoraciones coloridas, los amigos más queridos reunidos para celebrar. El ambiente era alegre, los tacos impecables y yo sonreía convencido de que por fin estábamos más unidos. Hasta que mi padre se levantó, vaso en mano, y dijo una frase que me heló la sangre. «Estamos recuperando la casa donde usted vive», dijo con una frialdad que me puso la piel de gallina. «Ella es nuestra. Tienes 48 horas para empacar tus cosas». Mi estómago se revolvió. La habitación dio vueltas. Me quedé helada, esperando una risa, una señal de que era una broma. No llegó nada. «¿Qué quieres decir?», pregunté, mi voz aguda como el cristal. Él simplemente se encogió de hombros como si hablara del clima. «Hablaremos después del pastel». Mi madre miró hacia otro lado, en silencio. No esperé las velas. Agarré mi bolso y lo dejé golpeando el suelo con los talones, mi corazón acelerado y mi mente inundada de preguntas. ¿Era realmente suya esa casa? Había invertido todo allí, pisos nuevos, muebles a medida, toda mi vida. ¿Cómo podrían simplemente exigir que me vaya? Algo andaba mal, una mentira enterrada durante años. No solo me lastimé. Estaba furioso. ¿Pensaron que lo aceptaría pasivamente? No me conocían bien. Lo que descubrí a continuación no fue solo una traición. Fue una red de engaños tan monstruosa que destruyó todo lo que quedaba de mi familia. Y luché como nunca imaginaste. Si los secretos familiares duelen, suscríbete ahora para ver cómo convertí tus mentiras en mi arma y recuperé lo que era mío. Esa noche caminé por la habitación, cuestionando cada recuerdo. ¿Era realmente una farsa la casa que había llamado hogar durante años? Había gastado miles, creyendo que era una solución temporal, que permanecería allí hasta que mis padres se reestructuraran. El piso de madera que elegí, la isla de cocina personalizada, las cortinas que combiné con tanto cuidado, cada rincón gritaba mi esfuerzo. Pero las palabras de mi padre en la fiesta, ese tono gélido cuando exigía que le devolvieran la casa, resonaron en mi cabeza. No iba a irme sin luchar. Empecé por la casa. Habitación por habitación, examiné cada detalle. La mesa del comedor la compré en primavera, la estantería que lijé y pinté, la pintura que elegí para las paredes. Todo llevaba mi firma. Si era su casa, ¿por qué era yo el único que pagaba todo? La duda me carcomía. Subí al desván, donde las cajas viejas estaban acumulando polvo. Quizás allí había una respuesta. Entre adornos navideños olvidados encontré una caja fuerte de metal. Me temblaron las manos cuando lo abrí. Dentro, facturas de servicios públicos, extractos de hipoteca, todo a mi nombre, Gillian Harris. Pero un documento me llamó la atención, un sobre amarillento que decía, registros de propiedad. Mi corazón se aceleró. Saqué una escritura antigua, de años antes de mudarme. Los nombres no eran los de mis padres. Eran de mis abuelos. Y con tinta descolorida una nota, para Gillian tras nuestra partida. Me quedé sin aliento. Fue real. Me habían engañado todos estos años. Sin dudarlo llamé a un cerrajero. Necesito cambiar todas las cerraduras. Mañana a las 8 ¿puedes venir? Él confirmó. Colgué sintiendo un destello de control. Si mis padres pensaron que podían entrar cuando quisieran, se equivocaron. Esa casa no era suya para quejarse. Aún no. No hasta que descubra la verdad. Necesitaba respuestas. Revisé la lista de contactos hasta que encontré el número de Ellen Sharp, una abogada competente que conocí en un evento. Envié un mensaje urgente: Ellen, necesito comprobar la propiedad de la casa. ¿Podemos hablar mañana? La respuesta fue inmediata: llama a las 9. Anoté la hora con la cabeza acelerada. Si la casa era mía, ¿por qué mi padre había actuado como dueño? ¿Qué más escondían en el ático? Revisé más documentos. Recibos de impuestos, todo a mi nombre. Una carta del banco mencionando una hipoteca cancelada. Me palpitaba la cabeza.
Pagué facturas, impuestos, todo pensando que estaba ayudando. Pero esos documentos contaban otra historia. Una página hablaba de un fondo fiduciario, algo sobre la herencia de Gillian Harris. No entendí todo, pero fue suficiente para hacerme dudar de cada palabra que mi padre había dicho sobre ese lugar. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Sentada en el suelo del ático con papeles esparcidos por todas partes, sentí que mi vida allí era una mentira. Confié en ellos, creí la historia de que me dejaron quedarme por amabilidad. Pero la nota de mis abuelos lo cambió todo. Ella no era una invitada. Esa casa podría ser mía. Necesitaba que Ellen confirmara, descifrara esos documentos. Antes de acostarme, revisé las ventanas, la puerta trasera, cada entrada. No iba a correr ningún riesgo. Si mi padre apareciera con una llave, encontraría puertas cerradas. El celular vibró, un mensaje de mi madre. Lo ignoré. No estaba preparado para excusas vacías. Me tumbé abrazando el sobre en el ático. El sueño no le resultó fácil. Mi mente estaba acelerada. ¿Por qué mintieron? ¿Qué estaban planeando? Aún no lo sabía, pero de una cosa estaba seguro, ya no sería un peón en sus juegos. Al día siguiente, mi abogado me dio una noticia inquietante. La voz de Ellen era tranquila pero urgente. Gillian, hice la verificación que solicitaste. Tu padre abrió un préstamo a tu nombre. $3.000 hace un año. Mi mundo se derrumbó. Presioné el teléfono y caminé de un lado a otro por la cocina. ¿Qué quieres decir con en mi nombre? Pregunté, mi voz temblaba. Ella explicó, mi padre había usado mi número de seguro social, mi dirección, todo. Financiamiento de pequeñas empresas vinculado a mi crédito sin mi consentimiento. Sentí náuseas. ¿Cómo pudiste hacer esto a mis espaldas? Colgué, mi mente acelerada. No se trataba solo de la casa. Mi padre había traspasado todos los límites, tocando mi vida financiera como si fuera la suya. Abrí el cuaderno e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Ahí estaba, una consulta de crédito que no autoricé. Con manos temblorosas, llamé al banco. Necesito bloquear mi crédito, le dijo con firmeza al asistente. Alguien está usando mi información sin permiso. Ella me acompañó a través del proceso y me prometió el bloqueo en cuestión de horas. Agregué alertas de fraude, corazón acelerado. Si mi padre fuera capaz de esto, ¿qué más podría hacer? Luego volví mi atención a la casa. Si alteraran mi crédito, podrían intentar hackearlo también. Revisé la puerta principal, la puerta trasera, cada ventana. Las nuevas cerraduras me dieron cierta seguridad, pero no suficiente. Compré una cámara de seguridad el año pasado después de un robo en el barrio. Abrí la aplicación y probé la transmisión. El porche estaba vacío, al igual que el patio. Configuré alertas para cualquier movimiento en caso de que mis padres aparecieran sin previo aviso. No fue paranoia. Fue precaución. Sentada ante el escritorio, repasé las palabras de Ellen. Préstamo a tu nombre. Aparecieron en mi mente imágenes de los documentos en el ático, facturas, los nombres de mis abuelos. Mis padres siempre dijeron que la casa era de ellos, que yo me quedaba allí por bondad. Pero los papeles no coincidían. ¿Por qué estaba el nombre de mis abuelos en la escritura? ¿Por qué pagué impuestos? Pero la verdad fue como un martillazo, habían asaltado mi casa. No por un año, no por una supervisión burocrática, sino por décadas. Cada clavo que había clavado, cada factura que había pagado, cada noche me sentí agradecido por permitirme quedarme allí, todo mientras ellos sonreían, sabiendo que el suelo bajo mis pies era legítimamente mío. La voz de Marjorie tembló levemente mientras continuaba, como si cargara con el peso de esos años de silencio. Cambiaron los documentos después de que murieron tus abuelos, Gillian. No sé cómo, pero sé que lo hicieron. Tu abuelo me mostró una copia de su testamento antes de fallecer. Su nombre estaba allí, claro como el día. Pero cuando intenté hablar con tu madre años después, ella me amenazó con abogados. Dijo que estaba senil, que no sabía de lo que estaba hablando. Mis dedos apretaron el teléfono hasta que me dolió. Senil. La palabra resonó, sucia y familiar. Era la misma táctica que usaban conmigo cada vez que cuestionaba algo,
estás imaginando cosas, no entiendes cómo funcionan estas cosas, confía en nosotros. Ahora por primera vez vi el patrón, no eran desacuerdos, eran estrategias. Me habían condicionado a dudar de mí mismo, mientras ocultaban la mayor traición de todas. ¿Y el préstamo? Pregunté, mi voz ronca. Lo que mi padre hizo con mi nombre, eso también forma parte de ello. Un silencio pesado. Entonces Marjorie suspiró. No lo dudo. Tu padre siempre fue ambicioso. Después de que el negocio de tu hermana fracasó, estaban desesperados. Pero Gillian, escucha con atención, esta es tu casa. Legal y moralmente. No tienen ningún derecho sobre ella. Ninguno. Sus palabras deberían haberme aliviado. Pero en cambio una ira fría y precisa se instaló en mi pecho. No se trataba solo de la casa. Se trataba de todo, las mentiras repetidas como mantras, las manipulaciones disfrazadas de amor, la forma en que habían convertido a mi propia familia en una trampa. Mi hermana, ciega o cómplice, poniendo a la opinión pública en mi contra. Mis padres, tocando la puerta como si todavía tuvieran autoridad sobre mí. Sobre mi vida. Gracias, tía, dijo finalmente con voz firme a pesar del temblor en sus manos. No te imaginas lo que eso significa. Colgué el teléfono y me quedé quieto, mirando por la ventana de la cocina. El jardín que planté, las paredes que pinté, el techo que reparé con mis propias manos, eran míos. No por permiso, no por caridad. Por derecho. Cogí el cuaderno donde días antes había anotado mis planes. Ahora las palabras adquirieron un nuevo peso. Revisar registros en la oficina del secretario, ya no era un sospechoso, era un arma. Habla con Ellen, no fue un grito de ayuda, fue el primer paso para recuperar lo que era mío. Abrí el portátil y volví a escribir la dirección de la oficina del secretario del condado de Maran. Esta vez no lo dudé. Hice clic en registro de propiedad, llené los campos con la dirección de la casa, los nombres de mis abuelos. La pantalla se cargó y allí estaba, Harris, Gillian Marie, propietaria registrada desde la fecha de su muerte, hace más de una década. Mi nombre en blanco y negro, sellado por el gobierno. Imprime el documento. Luego imprimí otro. Y otro. Cada página era una prueba, un ladrillo en el muro que estaba construyendo contra ellas. Cuando terminé, junté todo en una carpeta y escribí en letras grandes en la portada, prueba. Mi casa. Mi nombre. El teléfono vibró sobre la mesa. Era Elena. Tengo los registros. Son esclarecedores. Necesitamos hablar. Ahora. Lo sé, respondí, mi voz tranquila, casi serena. Mintieron en todo. Pero se acabó. Voy a demandarlos por fraude, por mal uso de mi nombre, por todo lo que hicieron. Y recuperaré cada centavo que me quitaron. Al otro lado de la línea, un silencio de sorpresa. Entonces él se rió, un sonido breve y satisfactorio. Eso es todo. Esa es la Gillian que conozco. Colgué y miré la carpeta sobre la mesa. Ya no se trataba de defensa. Se trataba de atacar. Mis padres habían subestimado una cosa crucial, ya no era la hija que aceptaba migajas. Yo era la señora de la casa. Y estaban a punto de aprender qué sucede cuando se roba a quienes no tienen nada que perder. Todo tenía sentido ahora. La frialdad calculada de Bárbara, las demandas sofocantes de Charles, incluso los ataques cobardes de Brooke, cada pieza encajaba en un rompecabezas de traición. Tejieron una red de mentiras para mantenerme en la oscuridad, usando la casa como moneda de cambio en sus sucios planes. Presioné a Marjorie para que me diera más detalles y sus palabras cayeron como un martillo. Los testamentos están registrados en el condado. Tus abuelos te dejaron como único heredero. Se suponía que Charles y Bárbara te transferirían la escritura a los 25 años, pero no lo hicieron. Solo me enteré de que estaban reclamando la propiedad cuando Brooke me llamó la semana pasada para pedir dinero. La sangre hirvió. Incluso Marjorie se había visto arrastrada a esta farsa. Le di las gracias, prometí volver a llamar y colgué con la mente acelerada. Los papeles que encontré en el ático, la escritura, la nota con mi nombre, ya no eran pistas. Eran una prueba. Llamé a Ellen inmediatamente, mi voz cortaba como una cuchilla.
Marjorie dice que la casa es mía, me la dejaron mis abuelos en su testamento. ¿Puedes consultar con la oficina del secretario del condado? La respuesta de Ellen fue tranquila pero letal. Sacaré los registros hoy. Nos reuniremos con usted mañana por la mañana en la oficina del secretario del condado de Marion. Estuve de acuerdo colocando el teléfono sobre la mesa con un clic seco. Si Marjorie tenía razón, Charles y Barbara no tenían derechos. Me manipularon, abusaron de mi confianza y ahora, desesperados, intentaban vender lo que nunca fue suyo. A la mañana siguiente conduje hasta la oficina de registro, con los dedos agarrando el volante como si fuera su cuello. Ellen ya estaba allí, con una carpeta en la mano y la mirada penetrante. Encontré el testamento, dijo, guiándome al interior. Nos sentamos en el escritorio del secretario, hojeando documentos hasta que apareció el testamento de mis abuelos, fechado hace una década, nombrándome a mí, Gillian Harris, como única heredera de la casa de Oak Street. Mi nombre en negrita saltó de la página. Tragué fuerte. Charles y Barbara nunca lo mencionaron. Ni una palabra. Me dejaron gastar miles en renovaciones, impuestos, mientras planeaban robarme debajo de la alfombra. Ellen señaló una cláusula. Eran albaceas del patrimonio. Tenían la obligación de informarle. No lo hicieron. Esto es fraude. La palabra resonó como un puñetazo en el estómago. Pensé en el préstamo a mi nombre, los correos electrónicos de Barbara, las mentiras de Brooke en X. No era solo codicia. Fue premeditación. Asentí, la determinación se endureció en mí como cemento. ¿Y ahora? Ellen ya estaba tomando notas. Presentamos una demanda para ejecutar el testamento. Lo escribiré hoy, pero necesitamos la escritura original para confirmarlo. Prometí sacar los papeles del ático al día siguiente. En casa me senté a la mesa de la cocina y el peso de las palabras de Marjorie se posó como plomo. Mis abuelos querían que yo tuviera esta casa, un hogar, un futuro. Charles y Barbara lo robaron y lo tergiversaron todo para su propio beneficio. La traición de Brooke dolió más, ella lo sabía. O al menos sospecharlo. Y sin embargo me dio la espalda. Ya no era solo una casa lo que defendía. Era la verdad. Era lo que era mío. Abrí un cuaderno y escribí una palabra en la parte superior de la página, en letras gruesas como un juramento, justicia. Esto no había terminado. Ni de lejos. 2 meses después, una notificación del condado cayó en mis manos como una bomba. El sobre, sellado con el sello de la oficina del secretario del condado de Marion, pesaba más que el plomo. Arranqué el papel y mis ojos recorrieron las palabras, cambio de propiedad registrado por Charles Harris. Se me cayó el estómago. Había falsificado documentos y había puesto su nombre en la escritura de mi casa, la misma casa que me dejaron mis abuelos. La audacia ardía como el ácido. Confié en él durante años. Dejé mis ahorros en ese lugar y él intentó robármelos delante de mis narices. Llamé a Ellen, mi voz temblaba de furia. Charles cambió la escritura. Lo estoy leyendo aquí. ¿Podemos detener esto? Estaba tranquila, pero su firmeza era como una espada. Tenemos el testamento de tus abuelos, contigo como único heredero. Esa es nuestra arma. Ella le ordenó que fuera a su oficina con los papeles del ático, la escritura, la nota, todo. Agarré la caja fuerte con las manos firmes a pesar de la ira que corría por mis venas. Tuvimos una aventura. Ahora llegó el momento de contraatacar. En la oficina de Ellen, esparcimos las pruebas sobre la mesa. El testamento extraído de los archivos del condado, era claro, la casa de Oak Street era mía. La escritura original no mencionaba a Charles ni a Barbara. Pero un nuevo registro, fechado hace semanas, mostraba su nombre agregado, reclamando copropiedad. Esto es un fraude, dijo Ellen, rodeando el documento falsificado con su bolígrafo. Vamos a presentar una orden judicial urgente para bloquearlo. Asentí con la mandíbula apretada. Presentamos el testamento, la escritura original, mis recibos de impuestos, prueba de que conservé la casa. El empleado aceptó los documentos y prometió una revisión en unos días. Ellen fue más profundo. Un investigador que contrató rastreó las finanzas de Charles y Barbara.
Habían vendido una propiedad de alquiler 2 años antes, invirtiendo más de $100.000 en el fallido negocio de Brooke, una línea de ropa que se hundió en cuestión de meses. Por eso están detrás de tu casa, dijo Ellen, deslizando el informe sobre la mesa. Están en quiebra. Creen que vender su propiedad los salvará. Miré los números con ira mezclada con disgusto casi físico. Apostaron por el sueño de Brooke y perdieron. Pero eso no justificaba que me robaran. El golpe final fue el préstamo que Charles obtuvo a mi nombre. Esos $3.000 que descubrí hace meses no fueron un caso aislado. Ellen encontró 2 cuentas no autorizadas vinculadas a mi CPF, por un total de $10.000. Mi cabeza daba vueltas. No solo ocultaron el testamento. Usaron mi identidad para financiar sus propios planes. Me incliné hacia adelante con voz gélida. Quiero demandarlos por todo. Ellen asintió y sacó una libreta. Vamos a presentar fraude, robo de identidad e incumplimiento del deber fiduciario. Eran albaceas del patrimonio de tus abuelos. No tenían derecho a manipularte. Redactamos la acción esa misma tarde. La petición lo enumeraba todo: el testamento oculto, la escritura falsificada, los préstamos fraudulentos. Firmé mi nombre, Gillian Harris, con trazos firmes, cada letra como un golpe de guerra. Ellen presentó su solicitud ante el tribunal del condado. Esto congelará cualquier venta de la casa, dijo. No pueden tocarla hasta que el juez decida. Exhalé el alivio y el miedo se entrelazaron. Ahora era real. Una batalla legal contra mi propia familia. En casa me senté a la mesa de la cocina, con el aviso del condado todavía frente a mí. Sonaron las cámaras de seguridad, un recordatorio de las cerraduras que cambié, de las medidas que tomé para proteger lo que era mío. La desesperación de Charles y Barbara ahora tenía sentido, el negocio de Brooke en quiebra, sus cuentas en números rojos. Pero la traición dolió más que nunca. Mintieron. Ellos manipularon. Falsificaron documentos. Todo para tomar lo que mis abuelos me dejaron. El artículo de Brooke ardía como un hierro candente. Ella conocía los planes. Tal vez incluso los animó. Abrí la computadora portátil y busqué actualizaciones de Ellen. Un correo electrónico lo confirmó: la orden judicial había sido presentada y la audiencia estaba prevista para el mes siguiente. Cerré la pantalla y la determinación se solidificó dentro de mí como el acero. Ya no se trataba de una casa. Se trataba de justicia. Sobre recuperar lo que era mío. El día del juicio llegó a principios de la primavera. Me senté en la sala del tribunal del condado de Marion, con las manos fuertemente entrelazadas mientras el juez leía la sentencia. Charles y Barbara fueron declarados culpables de fraude. Al escuchar la sentencia, cada palabra del juez resonó como un martillo golpeando el yunque de la justicia. Ocultación de testamento. Falsificación de escritura. Uso indebido de identidad para préstamos. Los términos legales, antes abstractos, ganaron peso, materializándose en el aire como prueba irrefutable de su traición. La voz del juez, firme e impasible, rompió el silencio de la sala: los acusados pagarán una multa de $10.000. Un suspiro escapó de mis labios, no de alivio inmediato, sino de una certeza que finalmente se estaba imponiendo: esa batalla estaba ganada. La casa de Oak Street siempre ha sido suya, señorita Harris. Siempre. Charles permaneció inmóvil, su rostro como una máscara de piedra, sus ojos fijos en algún lugar más allá del juez, como si la realidad fuera demasiado pesada para afrontarla. Bárbara, a su lado, mantenía la mirada fija en el suelo, con los dedos entrelazados alrededor del pañuelo que aplastaba entre sus manos. Ni una sola vez me miraron. No hubo excusas, ni ira, ni siquiera el atisbo de orgullo que alguna vez los definió. Solo el vacío de quien ve derrumbarse el castillo de mentiras en tiempo real. Salem no perdió el tiempo. En un pequeño pueblo, la noticia corre como la pólvora. Hasta la semana siguiente, las miradas que antes se habían deslizado sobre Charles y Barbara con educada indiferencia ahora se alejaron con un disgusto apenas disimulado. Las invitaciones a cenas y reuniones de la iglesia se agotaron. En el Salem Diner, sus nombres fueron susurrados entre bocados de tarta de manzana, acompañados de movimientos de cabeza y expresiones de desdén. ¿Has oído hablar de los Harris?
Una voz femenina cortó el aire mientras caminaba por el pasillo del pan, con los dedos apoyados en una bolsa de masa madre. Intentaron robar en la casa de su propia hija. Imagínense. No tuve que girarme para saber de quién estaban hablando. Su vergüenza ahora era moneda corriente intercambiada en susurros entre extraños. Brooke no tardó mucho en sentir el peso del cambio de marea. Una noche mi teléfono vibró con una notificación, un mensaje suyo, breve y tardío: lo siento, Gillian. Me equivoqué al publicar esas cosas. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando las palabras, frías en la pantalla iluminada. Su disculpa sonó hueca, un eco lejano de las semanas en las que sus publicaciones me pintaron como el villano, incitando a extraños a atacarme con la furia de quienes juzgan sin saber. Ahora, con la sentencia pública, los mismos desconocidos que la aplaudían se volvieron en su contra. Los comentarios en su perfil fueron implacables: mentiste sobre tu hermana. Desagradable. ¿Cómo puedes dormir por la noche? Mis dedos se cernían sobre el teclado, la tentación de devolver cada palabra venenosa que ella me había lanzado ardiendo en la punta de mi lengua. Pero cerré la aplicación sin responder. Ella no merecía mi perdón. Aún no. La decisión de vender la casa fue un soplo de aire fresco después de años de asfixiarse entre esos muros. Cada habitación contenía fantasmas, el eco de las demandas de Charles, los correos electrónicos manipuladores de Barbara, las cerraduras que tuve que cambiar para mantenerlos fuera. Ya no era un hogar. Era un museo de traiciones. Clara, la agente inmobiliaria, recorría las habitaciones con ojo clínico, observando cada mejora que había pagado con sudor y ahorros: los pisos refinados, el techo nuevo. Transformaste esta casa, Gillian. En menos de un mes, una joven pareja hizo una oferta por encima de lo pedido. Firmé los papeles con mano firme y cada trazo sellaba no solo una transacción, sino un capítulo cerrado. El depósito de casi $200.000 fue a parar a mi nueva cuenta, abierta al día siguiente del veredicto, en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad, lejos de sus tentáculos. Cada centavo que había allí era una fortaleza. Una garantía de que esta vez nadie podría tocar lo que era mío. Esa noche, sentado en mi apartamento temporal, pequeño, pero bañado por una luz dorada que bailaba en las paredes desnudas, abrí el extracto bancario en mi computadora portátil. Los números brillaban en la pantalla, no como fríos números, sino como cicatrices que demostraban mi supervivencia. Durante años creí que era un inquilino de mi propia vida, manipulado por aquellos que se suponía debían protegerme. Ahora, por primera vez, la libertad no era solo un concepto. Fue tangible. Era mío. La comunidad de Salem no lo ha olvidado. La señora Larsen, mi vecina desde hace décadas, un día me tomó del brazo junto al buzón, con sus ojos claros fijos en los míos. Hiciste lo que había que hacer, cariño, dijo con voz suave pero intransigente. Nadie tiene derecho a tratarte así. A mi alrededor, las cabezas asintieron en silencio. En una ciudad donde la confianza es tan valiosa como el suelo que pisamos, Charles y Barbara habían reducido la suya a cenizas. Escuché que se mudaron a una casa más pequeña, sus ahorros disminuyeron y su círculo social se evaporó como humo. Los mensajes de Brooke seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior: por favor, Gillian. No lo sabía todo. Dame una oportunidad. No respondí. Sus palabras, alguna vez tajantes en las redes sociales, habían abierto heridas que aún ardían. Archivé cada mensaje sin leerlo hasta el final. Quizás algún día llegaría el perdón. Pero no en ese momento. No cuando el recuerdo de su traición todavía dolía como un hueso roto mal soldado. Mi nuevo departamento era un espacio en blanco, lleno de posibilidades. Las paredes vacías no me asustaron, eran una pantalla esperando mis elecciones. El dinero de la venta no era solo un número, era una base. Una segunda oportunidad para construir algo que esta vez nadie me podrá quitar. Saqué una libreta y en la primera página, escribí una sola palabra con letras firmes: adelante. Fue una promesa. Una declaración de guerra ganada. Intentaron robarme todo: mi hogar, mi identidad, mi paz. Pero al final lo que gané fue mucho más grande que 4 paredes y un techo. Recuperé el derecho a elegir mi propio camino. Aprendí por las malas que la familia no es sinónimo de lealtad automática.
Que a veces hay que luchar con uñas y dientes contra quienes juran amarte. Y que la mayor victoria no consiste en derrotar al enemigo, sino en volver a levantarse más fuerte que nunca. 6 meses después, mi reflejo en el espejo de mi nuevo apartamento me dio una mirada que ya no reconocía a la mujer atormentada de antaño. El espacio era pequeño, pero cada objeto, los libros apilados en el estante, las fotografías colgadas con cuidado, el olor a pintura fresca, fue mi elección. Mi trabajo en la ONG local llenaba mis días de propósitos: redactar propuestas, planificar proyectos, conocer colegas que se convirtieron en verdaderos amigos, aquellos que bebían café sin segundas intenciones. Por primera vez en años, La Paz no era un visitante raro. Ella era mi compañera constante. Charles, Bárbara y Brooke permanecieron donde los dejé, en el pasado, con sus números bloqueados y sus mensajes pudriéndose en la bandeja de entrada. No había lugar para sus manipulaciones, sus juegos de culpas ni sus justificaciones baratas. Aprendí que proteger mis límites no era crueldad, era supervivencia. Y que a veces el amor propio exige cortar vínculos que solo nos envenenan. Mirando hacia atrás, ahora veo lo que me enseñó su traición: la confianza no es un cheque en blanco y la familia no es un escudo contra el mal. Pero también veo lo que construí con las manos vacías que me dejaron. Una vida donde las decisiones son mías. Donde el silencio no es soledad, sino tranquilidad. Donde el futuro no sea una sombra del pasado, sino un horizonte abierto. Para aquellos que han seguido este viaje, gracias. Tu apoyo fue la corriente que me sacó a la superficie cuando pensé que me hundiría. Y si mi historia sirve de faro para alguien que también lucha por recuperar lo suyo, entonces cada lágrima, cada noche de insomnio, cada batalla valió la pena. Porque al final, la lección más grande no es vencer a los demás. Se trata de no dejar que nadie te convenza de volver a perderte.